Bueno, arrancamos una vez más con esta secuencia de videos. Hasta ahora lo que sabemos hacer con Spring es lo siguiente, vamos a tratar de resumirlo. O sea, ya vimos que podemos tener una capa de datos, una capa entidad. La capa entidad es la que va a estar reflejada sobre nuestra base de datos para poder hacer interacción justamente entre el modelo de datos y el modelo de entidad relación de la base de datos. Lo que necesitábamos era de una capa de servicios, una capa de repositorios. Bueno, bien, nosotros lo venimos trabajando para una única tabla, una única clase, que era persona, en nuestro caso, en nuestros ejemplos. Esto mismo podríamos replicarlo para un montón de otras tablas, ¿bien? Así que lo que queda por ver es, nosotros ya aprendimos a insertar datos en la base de datos y aprendimos a consultarlos. Con el getAll consultamos todos los datos. Pero antes de seguir avanzando, como por ejemplo actualizar datos o borrar datos, que son cosas un poquito más peligrosas para nuestra información, uno podría pensar lo siguiente: ¿todas las personas tendrían acceso a agregar nuevos datos en nuestra tabla? ¿Todas las personas tendrían acceso a ver los datos de la tabla? Entonces ahí uno se plantea que no, claramente no todas las personas que interactúen con una web van a poder insertar datos, ¿no? Va a haber personas que vamos a quererles limitar ese acceso. Lo mismo en la información. Puede que en una tabla haya información sensible y el getAll no queremos que lo puedan ejecutar todos, porque si no todos van a ver todos los registros. Es por eso que antes de continuar con las relaciones entre las tablas y hacer operaciones más rebuscadas sobre la base de datos, está bueno empezar a configurar los permisos sobre nuestro proyecto. Así que para eso vamos a trabajar con el clásico logueo, ¿sí? Vamos a trabajar con login y permisos, que la primera parte es bastante parecida a lo que venimos trabajando, porque básicamente vamos a generar una tabla de usuarios y una tabla de roles, donde cada usuario va a tener su determinado rol y en base a su rol va a poder realizar algunas acciones. Bueno, todo eso uno lo podría hacer a mano, como seguramente por ahí lo vienen haciendo con otras tecnologías, que podría ser engorroso, pero Spring lo resuelve bastante bien. Primero vamos a ver un logueo tradicional y después más adelante vamos a trabajar con sesiones, con token y configurar algunas cosas más, pero por lo menos un logueo tradicional vamos a poder realizar sin ningún tipo de problema en este video. Lo primero que vamos a hacer es justamente importar las dependencias de Spring Security, ¿sí? Con todo esto vamos a poder manejar sin ningún tipo de inconveniente justamente los permisos y los roles. Para eso tenemos que agregar estas dependencias. Es importante que una vez que agregan dependencias no se olviden de limpiar Maven y de volver a instalar, ¿no? Como para que todo se ejecute perfectamente. Y bueno, una vez que tenemos las dependencias, lo que vamos a hacer es justamente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Generar solamente en la capa entidad, ¿no? Porque es algo que vamos a tener persistido, pero no nos interesa mucho tenerlo en la capa de modelo, simplemente en la capa de entidad. Vamos a generar un usuario, ¿sí? Un user y un user role, o sea, un usuario y los roles del usuario. Esto hay varias formas de modelarlo. Acá lo que proponemos es que un usuario que tenga un ID, un usuario y un password típico, si está o no habilitado, y bueno, después la creación y la actualización del usuario, como siempre. Y después en los roles, también bastante sencillito. El rol va a tener, bueno, un ID, el usuario al cual está asignado ese rol y el nombre del rol, ¿sí? Admin, superadmin, super user, usuario, staff, el rol que se les ocurra. Bueno, bien. Después, esto es tema de la clase que viene, pero bueno, acá lamentablemente lo necesito, así que lo vamos a usarlo antes de que lo termine de explicar, antes de que lo empiece a explicar, mejor dicho. Cuando uno tiene más de una entidad, suelen estar relacionadas, ¿no? Con las clásicas relaciones de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. En este caso, el modelo que proponemos es el siguiente: que cada usuario tenga varios roles. Por ejemplo, un usuario que es admin podría tener el rol de administrador, el rol de usuario, el rol de superusuario, el rol de lo que sea, ¿no? Entonces cada usuario va a tener varios roles. A veces se lo puede modelar como una relación de muchos a muchos, que esa quizás tiene un poco más de sentido, ¿no? Un usuario tiene muchos roles y cada rol es para varios usuarios. Pero bueno, Spring nos propone que hagamos este modelado, por lo menos en primera instancia, porque tiene bastante sentido, porque cuando uno trabaja con un orden jerárquico de los roles, ahí sí, por ahí está bueno que un usuario tenga un único rol. Y ese rol, al ser jerárquico, según qué tan arriba esté en el escalafón, le da más permisos. Pero no siempre es jerárquico el orden. Así que
plantear esta relación nos abre las puertas a que un usuario pueda tener distintos roles y los roles a priori no estén relacionados entre sí. Así que vamos con este modelado sencillo. Un usuario tiene muchos roles. Bueno, acá no se lo ve, pero es importante que esto aplica siempre, ¿no? Que todas las clases tengan sus getters, sus setters y sus constructores, ¿no? Porque más adelante los vamos a usar. Acá no se lo ve, pero bueno, tienen que estar. Bueno, de hecho, acá se ve uno de los constructores. Lo que también se puede proponer, que es mucho mejor, en vez de andar haciendo los getters y los setters a mano, uno puede importar esta dependencia que se llama Lombok. Lombok lo que hace es genera automáticamente los constructores y constructores getter and setter. Los genera, pero no los vemos, pero los genera, ¿sí? Así que si uno usa los getter y setter tradicionales, importando esta dependencia con estas con este etiquetado, con este marcado, podemos decir, bueno, que agregue los getter, los setter y los constructores del user, sin hacerlos nosotros. Es una dependencia opcional. Yo soy de los que siempre programa el getter y el setter y el constructor, prefiero hacerlo, pero en caso que no quieran pueden utilizar Lombok, que es una dependencia. Es importante que esta dependencia no funciona hasta que no reinician el Eclipse o el Spring, ¿sí? Por más que la dependencia la agreguen y la ejecuten, no les va a dar error, pero van a ver que no va a estar funcionando, así que van a tener que reiniciar el Eclipse. Comentario al margen. Así todo, en el ejemplo que tienen subido, están hechos los getter y los setter por mí. Más que nada para tener mayor flexibilidad. Esto te da los getter y los setter tradicionales. Bueno, y como siempre, ¿no? Estamos en la capa entidad. Si queremos relacionarnos con la base de datos, vamos a necesitar servicios y repositorio. Bueno, entonces, acá vamos a generar justamente el repositorio, un repositorio sencillo, donde lo que vamos a hacer es un query, como lo vemos acá, que no es un query por defecto, por ende lo podemos hacer nosotros a mano, ¿sí? Por ejemplo, seleccionamos un usuario de la tabla usuario cuando se cumple que el usuario es el nombre de usuario que enviamos. Ahora lo vamos a entender bien cuando veamos el controlador, pero básicamente nos trae el usuario con este username. Sencillo, ¿no? Una consulta en la base de datos. Y ahora vamos a la capa servicio. La capa servicio, acá lo marqué, la vamos a construir sin la interfaz. Solamente vamos a generar la implementación. ¿Por qué? Porque la interfaz ya viene generada por Spring, que la tenemos acá. La interfaz del servicio para los usuarios es esta, es User Detail Service. Esta es la interfaz que vamos a implementar, o sea, no tenemos que hacerla nosotros. Y dentro del User Service, lo que vamos a hacer es tres métodos, ¿sí? Que son para manejar los usuarios, ¿sí? Uno para cargar el usuario, el otro para tener la lista de usuarios y el otro para poder acceder a determinados certificados. Bueno, esto también ahora cuando lo veamos lo vamos a entender un poco más, pero vean que es la estructura tradicional de un repositorio, ¿sí? De un service, perdón. Lo que podemos notar acá es que me marca en rojo los get y los set, los get en este caso. Y eso es justamente por lo del constructor, ¿sí? Tienen que tener el constructor, los getter y los setter de user, ¿sí? Así que se los dejé marcado a propósito para que no olviden en este apartado poner los getter y los setter. Bueno, listo, tenemos la capa de servicios. Ahora cuando la usemos la vamos a entender un poquito mejor, pero por ahora simplemente sepamos que hicimos la capa de servicio y la capa de repositorio. Y ahora pasemos a la configuración. ¿Qué es la configuración de Spring Security? Bueno, por defecto, Spring Security, por ahí nunca lo dije muy claro, ¿no? Pero justamente lo que nos va a permitir es que nosotros estemos logueados en nuestra web para poder realizar acciones. Por ende, vamos a necesitar un template o una vista que nos permita loguearnos o desloguearnos. Por defecto, ya Spring ya nos da un logueo, bueno, justamente que viene autodefinido, ¿sí? Pero si uno no quiere usarlo, que por lo general uno no utiliza el HTML tradicional que viene con Spring, uno tiene que decir dónde van a estar los templates para hacer login, ¿sí? Por ejemplo, estamos diciendo que va a estar dado por esta URL. Esto va a ser un controlador login, controlador logout, ¿sí? Cuáles van a ser los parámetros que van a recibir, etcétera. También, esto ahora cuando lo veamos en acción en el controlador, vamos a poder seguir un poquito más el flujo de la info.
Pero lo más importante que quiero destacar con esto de la seguridad es lo siguiente. Si recuerdan, en varios videos atrás, cuando descargábamos todos los paquetes de Bootstrap, ¿sí? Bootstrap, es decir, con una carpeta de CSS, una carpeta de JavaScript y un index, y levantábamos el index se lo veía bien, se lo veía con los estilos que queríamos, pero cuando empezábamos a interactuar con el controlador y nos movíamos por distintas URLs, notábamos que perdíamos el estilo. Bueno, justamente era porque nos estábamos moviendo con direcciones relativas, que cuando cambiábamos la URL, ese index, que está en el mismo lugar que siempre, no podía identificar dónde estaban justamente los CSS, los JavaScript, etc. Bueno, y eso lo vamos a poder configurar directamente desde acá. Cuando vayamos justamente a la configuración de la seguridad, vamos a decir dónde están los paquetes y si queremos permitirles acceso o no. Entonces, por ejemplo, acá estoy diciendo que todo lo que esté en la carpeta CSS y cualquier cosa, el asterisco es cualquier cosa, lo vamos a permitir. Vamos a permitir que se pueda acceder a esa información estática. Lo mismo con assets y lo mismo con JavaScript. ¿Sí? Acá podríamos poner los paquetes que uno necesite, si tiene el de imágenes, de videos, sonidos, lo que sea. En nuestro caso, con el Bootstrap que yo me había descargado varios videos atrás, solamente tenía estas 3 carpetas. De esta forma, cuando vayamos a cargar los archivos estáticos, los va a encontrar y vamos a tener permiso para levantar las imágenes, las clases, etc. Bueno, después nos metemos con eso, pero esta línea es muy importante. Permitir acceso a las carpetas para que los templates puedan leer dicha información. Y todo esto, claramente nos vamos a perder leyendo el código, pero todo esto lo que nos permite es manejarnos por el controlador. Entonces vamos a chusmear un poco el controlador. ¿No? El controlador es bastante sencillo, ¿no? Si ponemos /login, nos lleva por medio de un getMapping a un logueo, ¿sí? El logueo básicamente nos va a agregar un error o un logout en base al resultado de nuestra petición, ¿sí? Y nos va a enviar a un template de login, user login se llama, ¿sí? Y el logout nos envía a user logout. Cuando la validación que realiza Spring frente a la base de datos funciona bien, nos redirecciona a este determinado index cualquiera, ¿sí? Bueno, user login, user logout, acá está en rojo. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener que agregar los helper, ¿sí? User login, user logout lo voy a identificar como template que está en la capa user y login logout, ¿ok? Llegó el momento de mostrárselo un poco con Spring, porque por ahí se entiende mejor. Bueno, por ejemplo, acá estamos en el controlador, ¿no? Acá tenemos el getMapping que nos lleva al login, ¿sí? Y que nos redirecciona a user login. User login, como les acabo de mencionar, está en resource, template, como siempre, generé una carpetita nueva que se llama user, y acá tenemos login.html. Login.html es el login tradicional, el login que todos conocemos. Es un formulario, ¿sí? Que va justamente a responder a esta acción, al login process, que ahora lo vemos otra vez en el controlador. Login process, ¿sí? Ahora, volvamos acá a login HTML, ¿sí? Va a ser método post, siempre igual que siempre. Envía el username y envía el password, ¿sí? Si encuentra un error, te dice que los datos son incorrectos. Bien, genial. Este sería el login.html. Ahora, sigamos avanzando. Logout hace algo muy parecido, pero con user logout. Logout no es otra cosa más que un cartelito que te dice que te has deslogueado, y si querés volverte a loguear, otra vez el formulario. No aporta mucho, ¿sí? Y después este lo modifiqué levemente a lo que dice el PowerPoint. Dice que si superaste con éxito el login success, o sea, que los parámetros de usuario y contraseña son correctos, ¿sí? Llama a este método login check, y lo que hace login check es te redirecciona a personas, crear personas, que era como la única vista que teníamos, era el formulario que nos permitía insertar personas, ¿sí? Bueno, así es como nos quedaría el proyecto. Yo lo voy a ir ejecutando y mientras voy contando otras cositas. A ver, cuando nosotros levantemos Spring,
se van a generar por primera vez las tablas de user y de role user. No va a ser mi caso porque ya las tengo generadas de cuando estuve haciendo la prueba, pero ustedes van a ver que acá se les van a generar las tablas en la base de datos. Vamos a ir abriendo la base de datos y vamos a ir mostrando cómo hacemos para hacer esto. A ver, cuando entremos a cualquiera de nuestras a cualquiera de nuestros controladores, como por ejemplo podría ser primer prueba, vamos a entrar a primer prueba. Al ingresar vamos a ver que automáticamente nos redirecciona al login. O sea, Spring Security lo que nos asegura es eso, es que si vos ingresás a cualquier controlador pero no estás logueado, te escupe automáticamente al login. O sea, te dice logueate. Antes de hacer algo, logueate, porque si no yo no te permito hacer nada. Bueno, si pones datos erróneos, no supera la validación y te lleva justamente al logout. Perdón, al formulario con el error. Pero bueno, llegó el momento de poner los datos correctos. ¿Cuáles son los datos correctos? Y no hay ningún usuario. Entonces claramente vamos a tener que generar usuarios. Yo ya tengo un usuario generado. Ahí se los muestro. Cuando se levantó Spring se generó mi usuario. Vamos a las tablas, usuario. Acá estamos usuarios. Yo tengo mi usuario generado, pero como verán, el usuario se llama Nicolai. El password, se los digo, es Nicolai 3. Pero acá no se guarda Nicolai 3, ¿no? Bueno, justamente Spring Security nos permite que el password nunca esté guardado de forma visible, sino que siempre está encriptado. Entonces, cuando nosotros generemos un usuario, vamos a tener que encriptar el password que el usuario quiera. Eso lo vamos a hacer más adelante por medio de algún formulario de registro, pero ahora lo vamos a hacer a mano. ¿Cómo lo hacemos a mano? Bueno, fácil. Generamos otro usuario, o en su caso el usuario número 1, pone ID 1, que esté disponible 1, el nombre de usuario que quieran. Si quieren le ponen la creación y el update, no aporta mucho eso. Lo importante es que tienen que poner acá el password encriptado. ¿Y cómo hacemos para encriptar el password? Bueno, eso es lo que dice acá el PowerPoint. No, que les propongo una solución que no es la mejor, pero muchas veces se la utiliza cuando generamos el primer usuario. Cuando generamos al superusuario, al primer usuario de nuestro sistema, muchas veces se lo hace a mano. Entonces lo que se propone es que, bueno, generen justamente el usuario, como recién les mostré, que generen un rol cualquiera sobre esa tabla, ID 1, user 1, o sea, primero generan el user, después el rol, asignan el rol a ese usuario, le ponen cualquier nombre al rol, no importa el nombre. Después con este rol vamos a generar los permisos, pero por ahora cualquier rol. La pregunta es, ¿cómo encripto la contraseña? Bueno, para eso les doy esta solución. Nuevamente, que no es la mejor, pero es simplemente hacer un algoritmo, ¿no? Invocando justamente a las funcionalidades de script password, ¿sí? Que esta es una nueva clase. Llamamos al constructor de esta encriptación de password. ¿Sí? Es una de las que propongo, pero podrían ser muchas. Esta es una de las que admite Spring. Y decimos, bueno, el password que quiero tener para el usuario es Nicolai 3, en este caso. Encripto el password y el resultado que me da es lo que voy a poner en la base de datos. ¿Sí? No es la mejor solución, desde ya, pero como para avanzar con los videos me sirve. Más adelante, cuando generemos un usuario de registro, por medio del post me va a enviar el password, va a ser Pepe el password. Internamente nosotros en la capa de servicios lo vamos a encriptar y encriptado lo guardamos en la base de datos, ¿sí? Pero por ahora lo hacemos a mano. Entonces este password es el que vamos a poner en el insert, que es lo que yo acabo de hacer. Bueno, una vez que tenemos el usuario listo, ahí sí podemos volver acá y entrar con el usuario correcto. Nicolai 3, si no me falla la memoria. Enviamos. Y vamos a ver que efectivamente esto me llevó a primer prueba, que era donde yo quería ir. ¿Sí? Yo quería ir a primer prueba y no pude porque no estaba logueado. Si hubiera entrado directamente al login, me hubiera llevado a la redirección. ¿Sí? Nicolai y Nicolai 3. Vamos a ver si esto funciona sin refrescar nada. ¿Ven? Efectivamente, cuando yo entré al login, como no estoy logueado, una vez que me logueo, me redirecciona a donde yo quería con el controlador. Pero como yo quería entrar a primer prueba y no estaba logueado, quedó como en espera esa página y me llevó a primer prueba.
Bueno, como verán, me está tomando incluso los estilos. Eso es porque justamente lo agregué a Spring Security, pero de eso nos encargamos después. Bueno, y ya vemos que el crear persona ahora sí funciona. Vamos con López, de 11 años, de 63 kilos, de Chile. Enviamos los datos y bueno, se cargó y está en la base de datos. Pero ahora estamos logueados, ¿sí? Si no estábamos logueados, nos redireccionaba justamente a el menú de login. Bueno, y esto es con lo que termina el PowerPoint, ¿no? Que si los datos son incorrectos, no te permite hacer nada. Que cuando entras con los datos correctos, te redirecciona a crear persona, en mi caso. Y bueno, me olvidé de decir que si querés te podés desloguear por ahora, simplemente llamando al controlador logout. Con este te deslogueas. Si lo escribo bien va a ser mejor. Ahí estamos, con este te deslogueas totalmente. Bueno, entonces con lo que estamos viendo vamos a pasar en claro lo que vimos, ¿no? Que todo esto ya está súper pushado en el Git. Lo que tienen que hacer es generar una carpeta user con login, logout, y más adelante vamos a hacer el register. De todo lo otro no cambié nada, simplemente agregué más capas a nuestro modelado, ¿sí? Agregamos en entidad agregamos a user role con sus getter y sus setter. Por ejemplo, vamos a user, acá están los constructores, los getter y los setter, están todos. Lo mismo con user role, no hay que olvidarse los getter y los setter. ¿Por qué? Porque en servicios, en la implementación de servicios, cuando hacemos user service, vemos que estamos llamando a ¿dónde está? Acá, get user, get username, get password. Estamos llamando a los getter del usuario. Por eso es que hay que tenerlos construidos o en su defecto tener las dependencias del Lombok. Bueno, y lo último que voy a decir es que cuando llamamos a nuestra clase user aparece un problemilla, que es que tenemos una clase user definida por Spring Security y otra clase de user que es la nuestra de nuestra entidad. Entonces, si importamos los usuarios y no definimos bien cuál es cada uno, puede generar un problema. O sea, o tenemos que cambiarle el nombre a nuestra entidad, o tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Cuando yo importo el usuario de mi entidad, o sea, mi usuario, tengo que aclararlo así, ¿sí? Es medio engorroso, pero bueno, eso fue un error mío por haber llamado a la clase exactamente igual que la clase de Spring Security. Por ahí lo conveniente era llamarlo usuario en castellano, y acá poníamos usuario y nos cerrábamos todo esto. Pero si se llaman igual, cuando yo utilizo una instancia de user, claramente Spring no va a saber a cuál se refiere. Entonces, nada, podemos solucionarlo de esta forma, haciendo referencia a mi user, o sea, el user de la entidad y no el user de Spring Security. Porque si uno lo mira con cariño, este user también lo estamos utilizando. ¿Ven? Este user se refiere al user de Spring Security. Bueno, creo que con esto podemos avanzar bastante, o sea, ya podemos generar un login, por lo menos sencillo. Y en el próximo video vamos a aprender a hacer como cada usuario, según el rol que tenga, pueda realizar una acción u otra, o ninguna o todas. Entonces, el próximo video nos vamos a enfocar un poquito en esto, en los roles, que por ahora les dije que el rol es cualquiera, y de hecho puede ser cualquiera, pero vamos a empezar a poner condiciones. Vamos a decir, si el rol es el rol 1, que haga tal cosa, si el rol es el rol 2, que haga tal otra, etc. Así que el próximo video atacamos eso. Y más adelante vamos a empezar a ver interacción entre tablas y bueno, agregando justamente todo esto de permisos. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video.